Hola, en este video vamos a detallar cada uno de los puntos que se deben de requisitar en el llenado de la solicitud de seguro de vida individual. Esto aplica para planes de vida tradicionales y planes flexibles. El primer apartado que nosotros debemos requisitar es la fecha de solicitud. En este apartado se recomienda que la fecha sea el día en que el cliente está firmando la solicitud. El primer punto es colocar la casilla de trámite inicial. El número de póliza en una emisión se va a quedar en blanco. Únicamente se coloca el número de póliza cuando nosotros estamos solicitando alguna rehabilitación de una póliza ya existente. El siguiente apartado nos indica algunos cambios que se pueden seleccionar justamente cuando ya tenemos una póliza en vigor, como la rehabilitación, rehabilitación con cambio, y en detalle del cambio colocaremos el cambio que deseamos solicitar. El siguiente punto es colocar el nombre del plan. Aquí vamos a colocar el nombre del producto, ya sea un producto de vida tradicional o un producto de vida flexible. Suma asegurada. Aquí vamos a colocar la suma asegurada correspondiente al plan, lo cual vamos a poder encontrar en nuestra cotización. Los siguientes apartados únicamente se van a llenar cuando estamos realizando cambios en productos objetivo vida. El siguiente apartado únicamente es para el plan Imaginacer. En este apartado tenemos dos opciones, la casilla de deducible por artículo 185 y la casilla PPR, deducibilidad por artículo 151. Aquí tendremos que seleccionar cuál es la casilla o la deducibilidad del plan Imaginacer. En caso de ser las dos, las vamos a marcar. La casilla de no deducible está activa por default, ya que los planes tienen productos o conceptos que no son deducibles. El siguiente apartado es la moneda. Para planes de gastos médicos tenemos moneda nacional. Para planes de vida tradicionales y flexibles podemos colocar la moneda en dólares o la moneda UDIs. La condición de preferente. Este punto es importante. Solamente si el cliente está dispuesto a presentarse y realizarse estudios médicos que garanticen su excelente condición de salud, se le colocará que sí para que él pueda obtener un descuento sobre su prima. En caso contrario, colocaremos que no. Bien, ahora nos vamos al apartado número 1 de la solicitud, datos personales del solicitante. Aquí es muy importante declarar los datos del contratante de la póliza. El contratante de la póliza no necesariamente tiene que ser el asegurado, puede ser una persona diferente. Los datos personales del solicitante son los datos de la persona para la cual saldrá el recibo o la factura. Colocaremos el nombre o razón social en caso de que la emisión sea de una persona moral, apellido paterno y apellido materno. Países de jurisdicción de residencia fiscal. Aquí colocaremos su residencia fiscal, si es México o si tiene otro país con residencia fiscal. El siguiente punto solo se va a colocar números de identificación fiscal, TIN por sus siglas en inglés, fecha de nacimiento o de constitución, país de nacimiento o de constitución, entidad federativa de nacimiento, estado, provincia, condado, alcaldía o municipio, las nacionalidades con las que cuenta el cliente, tipo de identificación y número de identificación para INE, IFE, registrar la clave del lector. En este apartado es importante colocar la palabra INE seguido de la clave del lector, la cual podemos encontrar al frente de la identificación para votar. En caso de que sea para pasaporte, colocaremos pasaporte y el número de pasaporte. Domicilio particular. Este apartado es muy importante que coincida exactamente tal cual como se encuentra en el comprobante de domicilio del cliente, ya sea que lo estemos tomando del comprobante de domicilio de luz, del comprobante de domicilio de teléfono, de su identificación o de su constancia de situación fiscal. Colocaremos el código postal, la colonia o fraccionamiento, la alcaldía o municipio, la ciudad, el estado, país, un correo electrónico y un teléfono. No es obligatorio llenar los 3 apartados de teléfono, sin embargo, sí es obligatorio colocar al menos uno.
Domicilio en el extranjero. Este apartado únicamente se va a llenar en caso de contar con él. El siguiente punto es llenar el giro, actividad o objeto social, la ocupación o profesión del solicitante, y es importante especificar brevemente el tipo de actividad que realiza y los materiales utilizados. Se tendrá que colocar en el siguiente apartado los ingresos anuales netos. Esto incluye los sueldos, inversiones, el cobro de utilidades, de rentas, dividendos, entre otros. Colocar el origen del patrimonio, como por ejemplo sueldos, utilidades. El siguiente punto es obligatorio llenar RFC y OCURP. Podemos colocar los dos o podemos colocar uno de los dos, RFC o CURP. El siguiente punto no es un dato obligatorio, no se tiene que requisitar. En el siguiente apartado tenemos la parte del formato de autocertificación, que en esta solicitud ya se encuentra implícito. El primer apartado es cuando el contratante es una persona física. Tendremos que contestar si tiene ciudadanía estadounidense y en caso de que sea así, se tendrá que colocar el TIN de Estados Unidos. Después colocaremos el sexo, el estado civil, soltero, concubino o casado. El siguiente apartado únicamente se va a requisitar cuando el contratante sea una persona moral. En caso de que el contratante sea una persona física, este apartado nosotros lo vamos a omitir y continuaremos con el apartado 1.1. Para personas morales tendremos que colocar el folio mercantil, el nombre del representante de la empresa con poderes para solicitar y formalizar contratos de seguro, la nacionalidad del representante y su fecha de nacimiento. También tendremos que requisitar los apartados referente a la clasificación de FATCA y CRS de acuerdo al tipo de entidad que sea, si es una entidad no financiera activa, una entidad no financiera pasiva, una institución financiera sujeta a reportar, institución financiera no sujeta a reportar, entidad de Estados Unidos o una institución financiera no participante. El apartado 1.1 nos indica los datos fiscales y es obligatorio en productos deducibles y o cuando se requiera factura. En este apartado vamos a colocar el régimen que tenga la constancia de situación fiscal. Y de este lado vamos a colocar el código postal del domicilio fiscal. Después tenemos el apartado de cobranza. En esta solicitud no se deben de proporcionar los datos de tarjeta bancarios. Tenemos las opciones de conducto de pago. La primera va a ser cargo automático. Esta casilla la vamos a activar cuando deseamos que la emisión de la póliza se haga domiciliada a tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta clave. La otra opción que tenemos es emitirla a modo agente, colocaremos la clave de agente y esta, en vez de estar domiciliado, el agente se tendrá que encargar de recordarle a su cliente, de acuerdo a la frecuencia de pago de la póliza, la realización del pago de sus primas. Después tenemos la forma de pago. Aquí tendremos que indicar la frecuencia de pago que queremos establezca en la póliza: mensual, trimestral, semestral, anual. Viene un apartado importante que es elegir el día de cobro. En donde indica inicial únicamente se refiere a colocar la fecha de que queremos que se cobre el primer recibo que se va a mandar. Y los subsecuentes, es decir, los siguientes meses si la póliza se encuentra mensual, los siguientes trimestres si la póliza se encuentra trimestral. Si no es alguno del día 1 o 16, colocaremos el día especificándolo en otro. El siguiente recuadro se refiere a prima planeada y AVE programado. Prima planeada nos va a aplicar para planes flexibles y AVE programado para planes tradicionales. En este apartado tendremos que indicar la forma de pago que tendrá la prima planeada o AVE programado: mensual, trimestral, semestral, anual. Y lo mismo, indicar el día de cobro. El inicial se refiere a la primera aportación de esa prima planeada o AVE programado y los subsecuentes de acuerdo a la forma de pago que tiene. Si no elegimos el día primero, subsecuente el día 16, podremos especificar el día en el apartado de otro.
El apartado de token de tarjeta o clave, este apartado únicamente se va a llenar cuando nosotros elegimos conducto de pago cargo automático. En este apartado colocaremos el token de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito o bien colocaremos la cuenta clave. Aquí colocaremos el apartado de banco, por ejemplo, HSBC, Santander, BBVA. Marcaremos la casilla de acuerdo al tipo de tarjeta, si es una tarjeta de crédito o si es una tarjeta de débito. El apartado de campaña únicamente lo activaremos cuando el cliente desee que se le aplique alguna campaña, como por ejemplo meses sin intereses o tipo de cambio preferencial. Token de tarjeta o clave alterna. El cliente puede declarar algún token de tarjeta alternativo. En caso de que no se pueda cobrar la prima en la primera tarjeta, se continuarán con los intentos en una segunda tarjeta. Este apartado no es obligatorio y se tendrán que requisitar los mismos datos: el banco de la tarjeta, el tipo de tarjeta crédito o débito. Después tenemos el apartado de prima a cobrar para la prima planeada o AVE programado. Colocaremos, en caso de tener prima o AVE programado, colocaremos el token de la tarjeta. Colocaremos el banco, el tipo de tarjeta crédito débito y lo mismo podremos declarar una tarjeta alterna para el cobro. El siguiente apartado también corresponde a los datos de cobranza. Aquí requisitaremos el nombre completo, razón social del titular de la clave o del token de la tarjeta. Colocaremos el correo electrónico y en este apartado se colocará su firma. En la página 3 tenemos la siguiente sección de proveedor de recursos. Esta sección de proveedor de recursos solamente se va a requisitar si la persona que se encargará del pago de la prima no es ni el solicitante ni la persona por asegurar. Es decir, si el dueño de la tarjeta es el solicitante o el asegurado, esta sección no la tendremos que requisitar. En caso contrario, la requisitaremos con los datos del proveedor de recursos, colocando su nombre, apellido paterno, apellido materno, su nacionalidad, fecha de nacimiento, RFC y OCURP, el origen de su patrimonio, la ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedica, su domicilio particular, colonia o fraccionamiento, código postal, alcaldía o municipio, ciudad, estado, país, y el apartado de la FIEL no es un documento que nosotros capturaremos. Lo que sí debemos de capturar son los ingresos anuales netos, incluyendo su sueldo, inversiones y cobro de rentas, y se especificará brevemente el tipo de actividad que realiza, el medio de trabajo y los materiales utilizados o comercializados. Bien, ahora viene la sección número 3, en donde vamos a colocar los datos personales de la persona por asegurar, que toma la figura 1. En este apartado, si el contratante es la misma figura a asegurar, vamos a repetir todos los datos declarados en la página 1. En caso de que sea diferente, bien, aquí vamos a colocar los datos de esa persona por asegurar. Colocaremos su nombre, apellido paterno, apellido materno, país de jurisdicción o de residencia fiscal, número de identificación fiscal, en este caso se coloca el TIN por sus siglas en inglés, colocar si tiene ciudadanía estadounidense y en caso de que sea así, se tiene que colocar el TIN de Estados Unidos. En este apartado, tipo de identificación y número de identificación, colocaremos la palabra INE seguido de la clave del lector, pasaporte seguido del número de pasaporte, o bien declararemos qué tipo de identificación se está utilizando. Se colocarán las nacionalidades, ocupación o profesión, se detallará la fecha de nacimiento del asegurado, país de nacimiento, el sexo, el estado civil y contamos con las mismas 3 opciones: soltero, concubinato y casado. Se deberá colocar el correo electrónico, la entidad federativa de nacimiento, un teléfono obligatorio y en relación con el solicitante. Si el contratante es el mismo o la misma figura por asegurar, colocaremos la palabra el mismo. En caso contrario, pues colocaremos la relación que tenga el asegurado con el solicitante. Después detallaremos el RFC y OCURP.
Detallaremos el nombre de la empresa o dependencia para la cual trabaja, el lugar físico de desempeño de labores, el giro actividad de objeto social, los ingresos anuales netos. Tendremos que detallar también el tipo de actividad que realiza, medio de trabajo y materiales utilizados. Declararemos la antigüedad en su empleo actual. El apartado de la fiel nosotros no lo vamos a requisitar. Colocaremos su estatura y colocaremos peso. Como recomendación es importante colocar las unidades de medida, metros y kilogramos. El apartado número 4 nos indica que debemos requisitar los datos en caso de que tengamos a un asegurado adicional como una persona mancomunada. En este caso, cuando tengamos estos datos en nuestra solicitud, marcaremos la casilla de bit C cuando aplique. El bit C aplicará cuando el contratante es distinto a la persona por asegurar, cuando tengamos la cobertura por viudez o tengamos una persona por asegurar, que es la figura 4, que corresponde a la figura adapta. Este apartado únicamente será obligatorio en caso de que esa figura exista. En caso de que no lo tengamos en nuestra solicitud o en nuestra emisión, este apartado no lo requisitaremos. Colocaremos el nombre, el apellido paterno, apellido materno, el país de jurisdicción de residencia fiscal, el número de identificación fiscal TIN por sus siglas en inglés, si tiene ciudadanía estadounidense y en caso de que sea así, colocar el TIN. La nacionalidad, el país de nacimiento, la entidad federativa de nacimiento, la fecha de nacimiento, la ocupación o profesión, el sexo y el estado civil. La página número 4 se complementa con algunos datos como son correo electrónico, teléfono particular, teléfono de oficina, teléfono celular, relación con el solicitante, el RFC y OCURP, el nombre de la empresa o dependencia para la cual trabaja, el lugar físico de desempeño de labores, el giro actividad o objeto social, los ingresos anuales netos y se especifica el tipo de actividad que realiza. También se coloca la antigüedad en su empleo actual y la fiel no es un requisito que nosotros vamos a llenar. Colocaremos estatura y colocaremos el peso. El apartado número 5 se refiere a datos personales del menor por asegurar, es decir, esto nos va a aplicar cuando estemos emitiendo un SEGUVECA o cuando tengamos un menor por asegurar. En un SEGUVECA, el menor toma la figura número 5 en la solicitud. Aquí colocaremos el nombre del pequeño, el apellido paterno, apellido materno. En países jurisdicción de residencia fiscal lo dejaremos en blanco porque no aplica. Número de identificación fiscal, TIN por sus siglas en inglés, lo mismo. Si tiene ciudadanía estadounidense, lo colocaremos. En caso de ser sí, proporcionar el TIN. La nacionalidad, la entidad federativa de nacimiento del menor, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento y en relación con el solicitante. En este caso, y poniendo como ejemplo un SEGUVECA, el menor sería el hijo del solicitante en caso de que el solicitante sea el padre. Entonces aquí se colocará la palabra hijo, el sexo del menor, la estatura y el peso. El apartado número 6 nos indica el domicilio adicional. Este apartado únicamente se va a requisitar en caso de que el domicilio de las personas por asegurar y o del mancomunado es distinto al del solicitante o contratante. Si el domicilio es el mismo, no será requisito llenar este apartado. De caso contrario, tendremos que colocar los datos como son nombre, apellido paterno, apellido materno, domicilio particular, alcaldía o municipio, ciudad, estado, código postal, colonia o fraccionamiento, país, domicilio en el extranjero solo en caso de contar con él. Colocaremos también el nombre, apellido paterno, materno. Esto es un siguiente apartado en caso de que tengamos dos figuras adicionales. El siguiente recuadro se refiere
a detallar si la persona o el asegurado es una persona políticamente expuesta. En caso de que sí, tendremos que colocar los datos. En caso contrario, únicamente marcaremos las casillas de acuerdo a lo que nos preguntan. El solicitante es una persona políticamente expuesta, la persona por asegurar es una persona políticamente expuesta, el mancomunado es políticamente expuesto, si hay cobertura adapta, si hay proveedor de recursos y si hay un propietario real en caso de personas morales. Continuando con el llenado de la solicitud, en la página 5 tenemos el apartado de propietario real. Este apartado únicamente se va a llenar en caso de que el solicitante actúe en nombre o representación de un tercero distinto al contratante. En caso de que sea así, vamos a llenar el apartado de datos de propietario real. En caso de que no, solo marcaremos esta casilla y continuaremos con la siguiente sección. En caso de que marquemos que sí y llenemos el apartado de datos de propietario real, aquí nos indicarán algunas preguntas relacionadas como si la persona moral o su accionista mayoritario persona moral posee el 50% más del capital y cotiza en la bolsa de valores. En determinado caso colocaremos lo que aplique, la casilla de sí o la casilla de no. En los siguientes apartados únicamente se van a llenar en caso de que la emisión sea de persona moral y colocaremos los datos de los socios que cuenten con el 25% o más del capital de la empresa. Vienen varios apartados para colocar diferentes socios en caso de que así aplique. Este es el primero, este es el segundo. Acá tenemos un tercer espacio en caso de que exista un tercer socio. Reiterando, esto solamente va a aplicar en caso de que el contratante sea una persona moral. En el apartado número 8, que es la página 7, vamos a encontrar las diferentes secciones o cuadros en donde vamos a capturar las sumas aseguradas de las coberturas de acuerdo a lo que tengamos en la cotización de nuestro plan. Cada uno de estos cuadritos nos va a indicar para qué plan aplica o qué cobertura se está contemplando. El primer cuadrito nos indica coberturas para el SEGUVECA. De acuerdo a nuestra cotización es como podremos marcar si tenemos el CPA educacional, si este aplica de manera individual, mancomunada, con condición de preferente, y aquí colocaremos la suma asegurada. Colocaremos el CPA protección en caso de que nuestra cotización lo tenga. Colocaremos si este es individual, si este es preferente y la suma asegurada. El PIN viene marcado por default. En este apartado también colocaremos si tenemos la cobertura de desempleo y si cuenta actualmente con al menos 6 meses trabajando en forma continua en la misma compañía. Esto, pérdida del ingreso por invalidez, lo mismo. Todo esto lo vamos a vaciar de acuerdo a lo que nosotros capturamos en nuestra cotización. El siguiente apartado es de invalidez. Si en nuestra cotización existe alguna de estas coberturas, vida adapta, BIT 60 o BIT 65, el BAIT 60 o BAIT 65, colocaremos si es individual, colocaremos si es mancomunado y la suma asegurada. Colocaremos lo mismo para pago único, para cobertura del VITAE, cobertura BIT-C y cobertura de pérdida de licencia. El siguiente recuadro únicamente se va a requisitar cuando tengamos aumento de valor en efectivo, es decir, AVE. En caso de que la póliza se esté emitiendo con AVE programado, tendremos que marcar esta casilla e indicaremos la prima de forma anualizada. En caso de que querramos emitir la póliza con AVE no programado, activaremos esta casilla y la casilla de AVE a corto plazo. El siguiente apartado es el cuadro para beneficio por retiro. Esto únicamente aplica para planes Imagina Ser y Nuevo Plenitud y son las opciones de liquidación. Marcaremos la casilla según corresponda. Pago único, ingresos compartidos con periodo de garantía y si es con periodo de garantía tendremos que indicar los años. Ingresos compartidos sin periodo de garantía. En caso de prima planeada, la declararemos en este apartado. El siguiente recuadro únicamente aplica cuando tengamos la cobertura adapta y detallaremos si la cobertura adapta está para la persona por asegurar figura 1, si es también para persona por asegurar mancomunado
o para un asegurado adicional con esta cobertura y colocaremos la suma asegurada de acuerdo a nuestra cotización. El siguiente recuadro solo es para plan vida mujer, en el cual vendrán las casillas que nosotros tendremos que declarar de acuerdo a lo que nosotros capturamos en nuestra cotización y que se le presentó al cliente. Tenemos la cobertura por viudez, el PCF que ya viene por default, el PEP, los cuidados a largo plazo. En caso de que estas casillas apliquen, nosotros tendremos que detallar cuáles son las sumas aseguradas otorgadas en estas coberturas. En el recuadro de accidentes vienen dos coberturas, el BMA y doble indemnización. Colocaremos de acuerdo a nuestra cotización si esta aplica de manera individual o aplica de manera mancomunada y detallaremos cuál es la suma asegurada para cada una de estas coberturas. En el apartado de objetivo vida, en este apartado vamos a detallar la aportación objetivo, el periodo de pago, la prima adicional, el año meta, el ahorro meta y la clave meta. En el apartado en específico del realiza tenemos que colocar la distribución de fondos. El total de la distribución de fondos nos debe de sumar un 100% y contamos con 6 fondos. El cliente o el asesor le presentará al cliente cuál es la distribución adecuada o ideal para emitir este producto y en estas líneas se colocarán los porcentajes de acuerdo a lo que quieren indicar en conservador dólares, balanceado dólares, conservador UDIs, balanceado UDIs, proactivo pesos y proactivo dólares. Y colocaremos el monto de prima planeada en caso de aplicar. El siguiente apartado únicamente es para Imaginacer y hace referencia a las opciones de deducibilidad. La primera línea tenemos que es cuando el cliente está activando deducibilidad PPR. Esto únicamente va a aplicar para artículo 151. En caso de que tengamos un monto específico, lo colocaremos aquí o si queremos que se deduzca lo máximo que permita la ley, únicamente le colocaremos en esta línea la palabra ley. En caso de que el plan se quiera que sea deducible por artículo 185, colocaremos lo mismo. El monto a deducir o la palabra ley para deducir lo máximo que te permita la ley. El siguiente recuadro únicamente va a aplicar cuando en nuestro Imaginacer el plan sea deducible por PPR y por artículo 185 deducible. Solo en este caso vamos a marcar cuál es la prioridad para deducibilidad, si PPR o artículo 185. El apartado número 9 hace referencia a la ocupación, deportes y otras actividades. En este apartado es importante que marquemos las casillas de acuerdo a lo siguiente. Si el asegurado hace uso o portación de armas de fuego, explosivos, maquinaria pesada, maquinaria ligera, sustancias químicas peligrosas, alta tensión, material biológico, colocaremos la casilla de sí o la casilla de no. En caso de que declaremos que sí, tendremos que dar detalle de lo que realiza y el número de la figura de la cual estamos hablando. Lo mismo para la pregunta respecto a que realiza deportes o aficiones peligrosas como son motociclismo, automovilismo, motonáutica. En caso de declarar que sí, colocaremos el detalle y el número de figura. En caso de colocar que no, las siguientes dos líneas se quedarán en blanco. Después nos preguntan si se desea cubrir el riesgo para la cobertura básica. Esto únicamente va a aplicar si en alguna de las dos preguntas anteriores marcamos que sí. En caso contrario, únicamente marcaremos las casillas que no. La siguiente pregunta nos indica que si vuelan aeronaves que no pertenezcan a líneas comerciales, declararemos que sí o declararemos que no en caso de lo que aplique para nuestro asegurado. En caso de declarar que sí, daremos el detalle de qué figura. En la página 8 tenemos el apartado número 10 que hace referencia al cuestionario médico. En este apartado vamos a requisitar todos los padecimientos o enfermedades de los asegurados que se encuentran en esta solicitud. Viene por diferentes secciones. La sección A nos habla de si padece o ha padecido enfermedades y se encuentra con diferentes puntos del corazón o circulación, aparato respiratorio, aparato digestivo, genitourinario, del sistema endocrino, del sistema nervioso,
aparato musculoesquelético, cáncer o tumores o cualquier otra enfermedad que haya presentado por más de 8 días o si ha padecido enfermedades congénitas. En este apartado es importante que todas las casillas se encuentren requisitadas, en caso de que sí o en caso de que no. El apartado B o el inciso B nos indica si tiene algún defecto visual auditivo, marcar sí o marcar no de acuerdo a lo que nuestro cliente nos declare. Si ha estado hospitalizado, el inciso D nos va a hablar de antecedentes patológicos y enfermedades actuales. Aquí tendremos que declarar si el cliente actualmente tiene una enfermedad, afección o lesión, si está en tratamiento, si padece SIDA, si le ha practicado alguna intervención quirúrgica, si tiene pendiente alguna intervención, si le falta un miembro o si alguna vez le han practicado electros, pruebas de laboratorio, radiografías. El apartado G nos habla de hábitos toxicológicos. Tendremos que declarar si el cliente fuma, consume alcohol, consume drogas. El apartado H únicamente solo se va a llenar cuando tengamos solicitantes mujeres a partir de 15 años, es decir, aseguradas mujeres. En este caso vamos a declarar si ha padecido alguna enfermedad o alteración en los ovarios, si tiene enfermedades de la matriz como infecciones, si se encuentra embarazada, si presentó alguna complicación o enfermedad en su embarazo. Después nos preguntan el número de partos, cesáreas y abortos. Es importante, en caso de que una de las aseguradas no presente partos naturales, cesáreas o abortos, es importante que el campo no se quede vacío, se puede declarar como 0. En el apartado I nos indican 2 preguntas complementarias para mujeres y nos preguntan acerca de si se ha reportado anormal su papá Nicolau, si le han detectado alguna vez quistes, tumoraciones o cualquier enfermedad de mama. Importante que todas las casillas se llenen como sí o se llenen como no. Cuando las casillas son declaradas como sí, en el siguiente recuadro es donde vamos a dar el detalle de lo que estamos declarando arriba. Número de figura siempre va a ser referente al asegurado del cual estamos mencionando el padecimiento. Por ejemplo, tomando como base que Raquel es la asegurada 1 y nosotros marcamos como sí la opción B, que tiene algún defecto visual auditivo, en número de figura yo colocaré figura 1. En letra y número de pregunta colocaré el inciso B, porque es del inciso o el padecimiento del cual estoy dando el detalle. En detalle colocaré miopía y astigmatismo. Fecha de inicio, desde cuándo fue diagnosticada Raquel con este síntoma o detalle. En estado actual podremos colocar que actualmente usa lentes. En estado actual colocaremos si el cliente se encuentra sano, si se encuentra en tratamiento o es importante cuando un cliente declara alguna enfermedad o padecimiento en el cual actualmente se encuentra en tratamiento. En el apartado de detalle vamos a colocar cuál es el tratamiento que está llevando el cliente y en estado actual le podremos colocar controlado o en tratamiento. En la página número 9 tenemos el historial médico familiar. Aquí nos preguntan si el cliente padece o ha padecido de ascendientes o descendientes directos de diabetes, cáncer, infarto al miocardio, epilepsia, Alzheimer o Parkinson. En caso de declarar que sí, tendremos que dar detalle. El número de figura es ese familiar referente o de quién es familiar de acuerdo a los asegurados que tenemos en nuestra solicitud. El detalle, por ejemplo, madre falleció de infarto al corazón. Fecha de inicio, cuando ocurrió el evento, y en el estado actual se refiere al estado actual referente a la situación de diabetes, cáncer, infarto del familiar que estamos declarando. Puede ser sano, finado, controlado. El apartado número 12 hace referencia a otros seguros. Indicaremos si el cliente está asegurado en esta u otras compañías. En caso de declarar que sí, colocaremos de qué figura o asegurado estamos hablando, el tipo de seguro que tiene, si es vida o gastos médicos, la suma asegurada, la moneda de ese plan, los beneficios adicionales. Si el cliente no recuerda con exactitud los beneficios adicionales, es importante que este campo no se deje en blanco. Se puede llenar con la palabra no lo recuerdo. Colocar la compañía con la que cuenta el seguro. En caso de que nosotros declaremos la opción no, pues este apartado lo dejaremos en blanco.
La siguiente casilla nos indica que solo en caso de tener póliza de gastos médicos, indicar si ha reclamado algún pago en su póliza. Si contestamos que sí, hay que detallar cuál fue ese reclamo, para el número de figura que fue, la causa, la fecha, la compañía con la que hizo el reclamo y el monto. Si el cliente no sabe el monto exacto, es importante que no se deje en blanco y que se coloque un aproximado. También nos preguntan si están solicitando actualmente otro seguro de vida, declarar sí o declarar no. En caso afirmativo, indicar la compañía a la cual se lo está solicitando, la figura y la suma asegurada. El apartado número 13 hace referencia a la designación de beneficiarios. Todos los asegurados tienen derecho a hacer la designación de sus beneficiarios por un porcentaje del 100%. El número de figura va a hacer referencia al asegurado del cual estamos designando los beneficiarios. Aquí colocaremos, por ejemplo, figura 1. Nombre o razón social, se colocará el nombre del beneficiario que está dejando esa figura 1 en caso de fallecimiento, la fecha de nacimiento de ese beneficiario y el parentesco del beneficiario respecto al asegurado. Y el porcentaje, aquí se podrá colocar el 100%, el 50% y el asegurado tendrá que declarar otro beneficiario por otro 50%. En domicilio de beneficiarios. En este apartado recomendamos no declarar un domicilio adicional, ya que el área de operaciones podrá solicitarnos información para ratificar lo declarado en este apartado. En la página número 10 tenemos la información referente a la contratación del uso de medios electrónicos y a la aceptación de recibir documentación contractual. En este apartado nosotros recomendamos marcar las casillas como sí, ya que es un consentimiento que se le da al asesor para que en futuros trámites, una vez emitida la póliza, el asesor cuente con el consentimiento para poder visualizar información financiera del cliente en la plataforma de OV2 y realizar trámites. En la página número 12 tenemos que detallar el lugar y fecha. Es importante que la fecha declarada en esta página coincida con la fecha declarada en la página 1 de nuestra solicitud. En este apartado se tendrán que requisitar las firmas de forma autógrafa de las figuras que apliquen en nuestra solicitud. En todas las solicitudes va a aplicar el solicitante y la persona por asegurar figura 1. La figura por asegurar mancomunado, BITSE o CPV es opcional, solamente se va a recabar firma en caso de que tengamos esa figura en nuestra solicitud. Lo mismo para persona por asegurar adapta, solo requisitaremos firma en caso de que tengamos esa figura en nuestra solicitud. En caso contrario, este apartado se quedará en blanco. Firma del menor por asegurar. En caso de Segubeca y el menor cuente con 12 años o más de edad, podrá firmar con su nombre en este apartado. Si el menor tiene menos de 12 años, este apartado no es obligatorio. El siguiente apartado son los datos del agente persona física. En este apartado vamos a colocar los datos del agente principal, el número de cédula y vigencia, la clave de agente, tipo de autorización, si es una clave temporal o una clave definitiva, la promotoría, el porcentaje de su participación y su firma, así como su domicilio. En caso de que la póliza se esté emitiendo como coagente o con coagente, se tendrá que marcar la casilla que sí e indicar los datos del coagente. Al finalizar la solicitud tenemos un apartado de observaciones. Este apartado nos sirve para poder detallar algún apartado o algún aspecto que no pudimos encontrar o aclarar de forma oportuna en todas las secciones de la solicitud. Por ejemplo, el apartado de número de cédula y vigencia es muy pequeño. Si no llegáramos a capturar todos los datos de la cédula y vigencia del asesor, lo podemos colocar en el apartado de observaciones. Hemos llegado al final de la emisión de esta solicitud. Es importante hacer la aclaración que para ingresar esta solicitud por V1 es muy importante que las firmas del cliente sean a una misma tinta y sean de manera autógrafa. Lo mismo para la firma del agente.